Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de las Américas. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañe la maestra María Cristina Sola, directora de la División de Derecho. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. El pasado 22 de marzo tuvimos una conferencia muy interesante a cargo del maestro Edgar Mendieta, donde nos habló del derecho laboral y la pandemia. Con esto quisiera iniciar, maestra. En temas tan coyunturales como el teletrabajo, ¿cómo son integrados en el programa de estudios que usted dirige? Bueno, siempre lo hemos dicho y cada vez que tenemos oportunidad de hacérselo saber a todos los que nos quieren escuchar, les hemos señalado que en la universidad siempre estamos pendientes de actualizar los planes de estudios y actualizar los sílabus o temarios que se llaman en otros lugares. Con esto quiere decir que cada vez que hay una reforma, alguna ley o algún reglamento o algún código, tenemos que integrar estas reformas a nuestro plan de estudios, a nuestro sílabus. Y ahora que se dio la oportunidad de que se revisara la Ley Federal del Trabajo y se integrara a la Ley Federal del Trabajo el teletrabajo, pues nosotros también estamos en la labor de actualizar nuestros planes de estudios y nuestros sílabus de derecho laboral y de derecho procesal laboral para que les estemos dando a los muchachos herramientas para actualizarlos y para que puedan salir al mundo con lo que está sucediendo en el derecho actualmente y con los problemas laborales a los cuales se van a enfrentar. Claro, veíamos un dato muy interesante, que el 44% de la población ocupada en México sufrió algún tipo de modificación, ya sea en horarios o en cuestión salarial. En este sentido de que me platica, entonces los estudiantes de la Universidad de Derecho están al tanto de estas modificaciones y cómo el derecho laboral aplica en estas circunstancias, ¿verdad? Sí, hace la última conferencia que tuve oportunidad de platicar aquí de sección informativa, sesión informativa también, hablamos un poquito de esto porque fue cuando se inició esto de que estaba ya, habían puesto a revisión esta reforma, esta situación de derecho, ¿no? Y a todos nos impactó porque fuimos muchísimos los que nos tuvimos que ir a casa a trabajar, ya sea dando clases, ya sea haciendo trabajo, y le pusieron un nombre de teletrabajo, ¿verdad? A esto. Pero los alumnos que salen, estas generaciones que tenemos ahorita nosotros como estudiantes, están inmersos en esta dinámica que tenemos, están inmersos en que esta ha sido el pan de cada día, tanto con sus papás, con sus familiares, de que algunos papás tuvieron que ir a la casa a hacer el trabajo desde casa y hacer el llamado teletrabajo. Entonces, con ellos se ha estado platicando continuamente a efecto de tenerlos informados con todas las situaciones que se han dado con esta desastrosa enfermedad que tenemos, que estamos cursando, una llamada pandemia, ¿verdad? Y por supuesto que ellos están enterados y ya hemos platicado. Este semestre yo no imparto, dentro del semestre no me toca impartir derecho laboral, me toca el siguiente semestre derecho laboral. Entonces, ya a ellos les va a tocar un temario totalmente actualizado a efecto de, sin embargo, bueno, la plática ha sido continua porque las inquietudes de los muchachos y de nosotros como profesores, pues es mantenerlos al día en todo. Y me imagino que de igual forma esta norma que aplicó hace poco, creo que en diciembre, del estrés, también la han ido incorporando paulatinamente ustedes en las materias de derecho laboral, por ejemplo. Sí, 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 sí. Tenemos nosotros, aparte de la materia de derecho laboral y de procesal laboral, somos de las contadísimas universidades en las cuales se da la materia de riesgo, de seguridad social. Casi ninguna universidad la tiene como curricular, muchas de ellas la tienen como materias optativas. Que derecho de la seguridad social, pues va de la mano con el derecho laboral, porque es el seguro social, el ISSSTE, etcétera, los sistemas de seguridad social para los militares, etcétera. Y entonces, de la mano de esto, vamos viendo nosotros el estrés que ha generado el habernos ido a casa, el haber cambiado las dinámicas, el cambiar el ritmo circadiano que tenemos cada uno, porque cambiamos desde la hora de levantarse, de acostarse, de trabajar. Pareciera que te vas a casa a trabajar
y yéndote a casa a trabajar, trabajas menos. No, para nada. Yéndote a casa a trabajar, trabajas mucho más. Es mucho más pesado porque tuvimos que cambiar todo. Decía yo en la conferencia anterior y lo repito ahorita, ¿no? Tuvimos que desaprender para aprender, que esto es muy importante. Y maestra, platíquenos un poquito más sobre las materias prácticas que se imparten en la licenciatura en Derecho. Bueno, nosotros tenemos, si no saben ustedes, nosotros contamos con un plan de estudios en los cuales se da derecho de los Estados Unidos de América, derecho norteamericano. Mis alumnos salen con un Bachelor in Law, es decir, ellos podrían terminar sus estudios y trabajar en Estados Unidos, pero no nada más las materias de derecho mexicano son prácticas, también tenemos materias de derecho norteamericano prácticas. ¿Qué pasa con mis materias prácticas? Es necesario que un abogado, a lo que se vaya a dedicar después, ya él decidirá, ¿no? Pero que dentro de el plan de estudios existan materias prácticas, porque es en el único momento en el que él va a tener la oportunidad de saber cómo se hace una demanda, cómo se contesta, cuáles son los términos, cómo se ofrecen las pruebas. Esto lo vamos a ver tanto de manera en la clase como haciendo prácticas como tales. No estando en pandemia, nosotros tenemos, bueno, la universidad lo sigue teniendo, tenemos un salón o una sala de juicios orales para llevar a cabo las prácticas de estas materias que les señalo. Dentro de mis materias prácticas tengo yo, que por cierto estoy impartiendo este semestre, práctica procesal civil y mercantil, juicios ordinarios, tanto los escritos como los de oralidad. Tenemos también práctica procesal civil y mercantil de juicios especiales, que serían arrendamiento, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y práctica procesal familiar, práctica procesal penal, práctica procesal administrativa y fiscal, pero también práctica procesal de Estados Unidos, de las materias de Estados Unidos, ¿no? Y práctica procesal, que es muy importante porque es una materia también que quizá, repito, pocas universidades la tienen y es importantísima, lo que sería arbitraje internacional, que es materia que se imparte totalmente en inglés y es una práctica de arbitraje internacional. Entonces, hoy por hoy creo que con esto estamos a la vanguardia. Creo que no es ajeno a todos nosotros que con las modificaciones que se han dado en que va a haber con las nuevas reformas que quieren imponernos, que vamos a tener una cantidad impresionante de juicios de arbitraje internacional, porque no se va a poder cumplir con algunas situaciones de los tratados de libre comercio. Entonces, el alumno, al tener aquí una materia tan importante como esta, le estamos dando herramientas para que salga mejor preparados que en otras universidades. Claro, lo cual me da a la idea de que los muchachos cuando egresan tienen oportunidades de incorporarse ya con conocimientos prácticos a despachos, buffet o inclusive incursionar en la práctica privada. Bueno, le voy a hacer referencia un poquito, ¿no? Considero yo que la medicina y el derecho, y lo pondría yo, el derecho y la medicina, lo pondría primero por ser abogada, claro. Somos las dos carreras que desde antes del nacimiento y hasta después de la muerte nos van a necesitar a los médicos y a los abogados. Desde antes del nacimiento van a tener al ginecólogo o al de la inseminación in vitro o al genetista o al que sea. Pero desde antes del nacimiento necesitamos un abogado para saber si la madre decide abortar, si decide rentar un vientre, si decide hacerse una inseminación. Y el transcurso de toda la vida necesitamos al abogado y al médico. Digo, muchísimas más profesiones, por supuesto, ¿no? Pero estas creo que son el pilar que vamos a necesitar. El día del fallecimiento, ya al final de nuestra vida, vamos a necesitar un médico que dé un certificado de por qué murió la persona. Después de eso vamos a necesitar un abogado. ¿Por qué? Porque traemos situaciones de ya sea una sucesión testamentaria o una sucesión intestamentaria. ¿Qué pasa con los bienes de la persona que fallece? Por eso siempre a mí me encanta hacer esta referencia, ¿no? El médico y el abogado y el médico lo necesitamos desde antes del nacimiento hasta después del fallecimiento. Ahora, con esto creo que nosotros como abogados
podemos trabajar en diferentes situaciones, ¿no? No nada más cuadrarnos a que voy a ser abogado litigante y voy a llevar juicios civiles, mercantiles, familiares, voy a tener mi gran despacho o mi pequeño despacho. Podemos incursionar desde trabajar en el Poder Judicial, ya sea el Poder Judicial local, el Poder Judicial federal, podemos ir a grandes despachos corporativos, ser abogados corporativos, ojalá que todos los diputados y todos los del Poder Legislativo fueran abogados, porque dentro de, como abogado tenemos una visión diferente de cómo hacer las leyes, cuáles son las necesidades, qué es lo que se requiere para ello. Entonces, es amplísimo el ámbito en el que podemos trabajar. Y por supuesto, lo más noble que es para mí la docencia, ¿no? Podemos complementar nuestra carrera, yo tengo despacho, me dedico al derecho familiar y complemento como directora mis clases y el despacho, y entonces siento que con esto tengo todas las áreas que a mí me gustan y me satisfacen, ¿no? La vida nos lleva como estudiantes a decir, no, yo me voy a dedicar a esto y al otro. Cuando salimos y empezamos a probar es cuando decidimos hacia dónde me quiero ir. Cuando hacemos nuestras primeras prácticas o el servicio social, en ese momento empiezo yo a degustar lo que es realmente estar afuera y no en la universidad, que es muy importante. Otro punto, déjeme se lo digo. Si mi maestro imparte con amor su cátedra, me jala hacia esa materia. Si el maestro fiscalista, que por ejemplo mi maestro fiscalista trabaja en el Tribunal Fiscal, en el Tribunal Administrativo, porque ya le quitaron lo de fiscal, ¿verdad? Y es tan interesante su plática al trabajar ahí, pues te jala que quiera ser fiscalista, ¿no? Si es civilista, si es... Entonces, y cuando salimos empezamos a probar y decidimos hacia dónde irnos. A veces, pues, perseguir las chuletas nos lleva por otros caminos. A lo que llegue, ¿no? Claro. Pero finalmente es amplísimo hacia donde podemos ir a embajadas, podemos trabajar en la corte, podemos trabajar en grandes empresas, en pequeños. Es importante mi carrera porque no necesito, si quiero trabajar, nada. Yo puedo poner mi despacho en mi casa y salir a trabajar con ello. No necesito irme a un gran corporativo, puedo con mis amigos, con mis cuates, poner mi propio despacho y empezar desde ahí. Yo creo que es una carrera muy noble y podemos trabajar en muchos lados. Muchas gracias, maestra. Y coméntenos, por favor, ¿cuál ha sido su experiencia en este periodo de pandemia en impartir clases en línea y coordinar a sus profesores también en línea? Pues nos fuimos con acierto error. Empezamos así, nos fuimos todos sin saber nada ni cómo nos iba, algunos ni qué eran estas grandes plataformas, ni cómo era el Zoom, ni qué podíamos hacer, ni qué plataforma usar, cómo hacerle y demás. Y fuimos aprendiendo, lo decía yo hace un rato, ¿no? Fue desaprender y aprender y volver a desaprender para aprender, porque es vertiginoso lo que va a la tecnología. Entonces empezamos acierto error hasta que vimos qué es lo que nos estaba funcionando. Se requiere muchísima paciencia y tolerancia, porque si de por sí los alumnos son dispersos, estando en su casa son más dispersos todavía, ¿no? Este meme y chiste que salió en algún momento de Carlos, estás ahí, que parece que estoy haciendo sesión de espiritismo, es ciertísima. Los niños se van sumiendo en su silla y desaparecen. Entonces tenemos que estar pendientes de ellos. En algún momento se dijo que no podían tener los micrófonos, no nosotros, por fuera dijeron que no se podían tener los videos prendidos porque era una intromisión a la privacidad. Y entonces, ¿cómo te enteras si el alumno está ahí o no? ¿Cómo puedes ver sus gestos para saber? Porque esto me dice a mí si el niño está entendiendo o me está poniendo atención. Es muy fácil. Está su monitor está enfrente y lo tengo hacia abajo. Bueno, pues no me está poniendo ninguna atención. A lo mejor está con el celular. Entonces, yo creo que es bien importante el que él esté viéndome a mí y yo los esté viendo a ellos. Ahora, el hacer conciencia con mis maestros de que tenemos que dar las explicaciones de diferente manera, que tenemos que trabajar el doble, porque hoy tengo no nada más el maestro que llega y en el pizarrón anota y explica, y a lo mejor da unas clases preciosas con eso y se hace entender, pero hoy no lo puedo hacer así. Entonces hoy tengo que trabajar y preparar mi materia para poderle compartir lo que hice
desarrollar los temas, compartírselos y írselos viendo y estarlos jalando para que se integren. No ser el que habla y el que escucha, sino invirtiendo. A ver, fulano, a ver, perengano, ahora te toca, ahora busca en tu ley, busca en tu reglamento, ahora esto. Entonces, se ha hecho interesante, costó trabajo. Hoy la materia práctica, que regreso a mis materias prácticas, hacer las prácticas, tengo que darles a cada uno, tengo que hacer yo las veces, que me pongo de ejemplo porque es la materia que estoy dando, hacer las veces del tribunal. Entonces, unos hacen la demanda, todos les doy un caso, les explico como si ellos fueran el cliente, digo, si ellos fueran el abogado y el cliente, les digo que me pase el caso que vamos a tratar. Entonces, con esto ya vimos nosotros en la materia cómo se elabora una demanda, los requisitos, etcétera. Entonces, ellos elaboran su demanda. Entonces, me la dan a mí para que yo la corrija y juntos elaboramos el auto que la radica, la notificación, y así vamos trabajando de la mano, se demandan unos a otros, les voy haciendo las correcciones, lo van viendo, me van preguntando, hay niños súper interesados. Tengo ventajas con algunos que los papás son abogados y entonces ya conocen, otros que no tenían idea, que a veces piensa uno, bueno, ¿por qué vas a ser abogado? Porque tu papá, tu abuelito, etcétera. No, por mí. Entonces, es interesantísimo lo que está sucediendo y creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Ojalá que algún día cercano podamos regresar a aulas, pero ha sido muy enriquecedor esto, ¿eh? Costado mucho trabajo, sí, mucho trabajo ha costado, pero creo que lo hemos logrado. Gracias, maestra. Y finalmente, ¿qué mensaje para aquellos alumnos que, tanto de la universidad como de fuera, que dejaron truncos sus estudios o no se han podido titular por alguna circunstancia particular? ¿Qué les podemos decir, maestra? Creo que muchas personas en este país, por circunstancias ajenas a ellos, muchas veces tuvieron que dejar la carrera a la mitad. Cursaron quizá aquí en esta universidad o quizá en otra universidad y dejaron la carrera trunca. Que regresen, que vengan con nosotros. Nosotros les podemos organizar un plan para que se incorporen con los alumnos que ya tengo, con mi matrícula que tengo, y ir viendo qué materias cursaste, cuáles tendrías que volver a cursar porque si fue hace muchos años, o cuáles te pueden revalidar la SEP, de qué manera. Y hacer un plan para que terminen. Esto es un ganar, 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 ganar para nosotros como universidad, porque nos enriquece que vengan los estudiantes, y ganar para los muchachos porque contar con un título que a lo mejor se quedaron truncos y piensan que nunca lo van a utilizar. Exacto. Contar con un título les va a dar ventajas sobre otros y además en muchas ocasiones esto cuenta para los escalafones en un trabajo, ¿no? Y para aquellos que, de una vez me voy por aquí, para aquellos que no es que hayan dejado de estudiar, sino que simplemente la universidad en la que están ya no les satisface. Las puertas están abiertas también para que se vengan con nosotros. Tenemos un excelente plan de revalidación y integrarse con nosotros para terminar la carrera aquí con nosotros. Muchísimas gracias, maestra. Siempre es un placer platicar con usted. Aprendo, siempre me lleva información y conocimiento muy importante. Invitarlos a que nos veamos el próximo 4 de mayo junto con la maestra Sola, estará aquí acompañándome para seguir abordando temas interesantes para ustedes que están pensando estudiar una licenciatura en Derecho. Muchísimas gracias. La Universidad de las Américas está abierta para ustedes.